Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? Joseph, Lucas, ¿cómo estás? Muy buenos días. Alair, Daniel, ¿cómo están chicos? Buenos días. Vamos a dejar ingresar. Emily, ¿cómo estás Emily? ¿Con frío Emily? Buenos días, buenos días. Con frío, ¿no? Temperaturas bajas. Araceli. Araceli está bien abrigadita. Buenos días, mi. ¿Cómo estás, Fabricio? Muy buenos días. Buenos días, chicos. Buenos días. Lucas. Alessio. Buenos días, mi. Muy buenos días, chicos. Vamos a tratar de... Listo. A ver. Hola, Maricielo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Como que van prendiendo sus cámaras también, ¿no? Bien. ¿Cómo estás, Leonel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Chicos, como que van ingresando, voy dándoles algunas recomendaciones que ya ustedes saben, pero de todas maneras no está de más repetirlo. Ustedes saben que la normativa del colegio es que estén con cámara encendida, y no solamente es del colegio. Yo trabajo en un colegio del Estado, les digo, y el Ministerio de Educación, que es a nivel nacional, ha dado, no de ahora, ya de tiempo, ha dado sus disposiciones que dicen, por ejemplo, si no hay evidencias, o sea, si el alumno no manda tarea, no hay evaluación. Si no hay asistencia, no hay evaluación. Y un alumno que no es evaluado, no se le debe poner ni 5, ni 8, ni 10, ni 0,3, no. El alumno que no está evaluado, hola, ¿cómo estás, Aileen? El alumno que no es evaluado se debe dejar en blanco su casillero, no se le pone ninguna nota. ¿Ya? Esa es la orden del ministerio. Repito, si no hay evidencias, o sea, no hay tareas, no hay evaluación. Si no hay asistencia, tampoco hay evaluación. ¿Correcto? Y si es que no hay evaluación, si es que no hay nota, así sea desaprobada, no se coloca. La nota desaprobatoria no se coloca, solamente se debe anotar en los registros y en el CIAGIE, que es la plataforma del ministerio, solo se colocan notas aprobatorias. ¿Listo? Si el alumno no tiene evidencia, no tiene asistencias o está desaprobado, se deja en blanco. Y los alumnos que tienen sus casilleros en blancos deben asistir en los meses de verano, ¿no? En el Estado se llama carpeta de recuperación, en los particulares es clases. Y en verano deben de recuperar ese curso del año. Si por algún motivo no pueden ir todos sus días o no mandan igualmente sus evidencias, mejor dicho, están mal también en verano, igualmente se vuelve a dejar en blanco. Y esos alumnos entran a un periodo que se llama consolidación de aprendizajes. En este momento está vigente a nivel nacional. Los que no aprobaron en verano, en este momento están estudiando su consolidación de aprendizajes es hasta fines de este mes. O sea, es marzo, abril, mayo y junio, son 4 meses. Yo estoy evaluando, tengo clases en la mañana. Yo trabajo en la tarde con el Estado y en la mañana ellos tienen clases de consolidación de aprendizajes y deben de aprobar. Si por algún motivo tampoco aprueban en junio, se van a un ciclo que es hasta diciembre. Y si al final no aprueban igual, porque no mandan evidencias o porque faltan mucho, el alumno solamente tiene certificado del año anterior. Por decir, ellos están en quinto, tienen certificación hasta tercero, porque cuarto no han estudiado. Y el quinto queda flotando, ¿no? Es así como el ministerio ha dispuesto. En nosotros de repente no es tanto porque en verano hemos tenido clases, ¿no? Y a ustedes el teacher Canales y los maestros los persiguen, pues en cambio en el estatal, no vienes, no vienes, no mandas, no mandas, pero en cambio como usted decía, así es que eviten tener estas dificultades, mejor dicho, eviten ir a verano, traten de superar su dificultad. Ahora, si por algún motivo tienes problemas con tu cámara, que hay varios estudiantes que tienen dificultades con su dispositivo, informen a Teacher Canales y el Teacher Canales ya lo tiene inscrito en el registro, que es virtual, nos están avisando que alumnos tienen dificultades hasta que puedan solucionarlos. ¿Correcto, hijos? Eso es con respecto al trabajo o a las notas que ustedes tienen. Repito, notas desaprobatorias no se deben de poner y se mandan de frente a verano.
Nosotros el día de hoy, miren, permítame, voy a ver si que puedo mandar a callar esa bulla. Un ratito. ¿Esa bulla de qué es, ah? Pues no lo puedo evitar, parece que están instalando gas domiciliario y la maquinaria, pero voy a hablar fuerte, ¿ya? Para que no se escuche una voz, un sonido potente. Decía, por ejemplo, en este momento que yo me siento un poquito incómoda, bastante incómoda por ese ruido, estoy estresada. Estas situaciones externas a mi cuerpo hacen de que mi sistema nervioso se altere, estoy estresada, estoy tensa de repente por ahí. Muchas veces esa situación, esa condición, hace que las personas de alguna u otra manera puedan deteriorar su salud. Ese entorno, ese medio externo, afecta internamente, ¿correcto? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que tenemos un sistema, ¿no? Dentro de otros que hay, que se llama sistema de relación, que tiene en cuenta, ¿qué cosa? De qué manera afecta, de qué manera compromete la parte interna de los organismos, llámese ser humano, persona, ¿qué cosa? Cuestiones externas, ¿no? Situaciones externas, factores externos. Puede ser el ruido, como estamos escuchando, puede ser las temperaturas muy altas, muy bajas, afecta. Puede ser de repente incluso hasta el tipo de alimentación que la persona recibe, afecta. Entonces, nosotros, para estar en equilibrio, lo que se conoce como homeostasis, tenemos pues que tener en cuenta los factores externos a nosotros que le puedan brindar de repente alguna condición que lo perjudique, ¿no? Que perjudique a nuestro organismo. Este sistema del cual les estoy hablando es el sistema de relación, específicamente el sistema nervioso en nosotros. Se llama sistema nervioso. Yo lo voy a hablar primero en nosotros para que de alguna u otra manera podamos entender este sistema, cómo funciona en otros organismos. ¿Ya? Entonces, vamos nosotros a tomarlo en cuenta en el humano. ¿Ya? ¿Cómo así? A ver, voy a explicar. Este sistema de relación, repito, permite que haya un equilibrio emocional en un organismo. Hablemos del humano, ¿ya? Depende mucho de los factores externos, qué cosa hay afuera que te puedan afectar. Por eso que nosotros tenemos, dentro de nuestro sistema de relación o sistema nervioso, tenemos lo que se conoce como sensores, ¿no? Sentidos, antiguamente se hablaba de sentidos. Hablemos tradicionalmente ojo, oído, gusto, tacto, ¿no? Ahora, además de eso, nuestro organismo tiene un sistema organizado, ¿verdad? La redundancia, organizado específicamente para el sistema nervioso, cuya unidad, ¿no? Su célula unidad se llama neurona. Así como la célula unidad de los adipocitos, de la grasa, se llama adipocito,
Así como la célula de los cartílagos se llama condrocitos, así como la célula de los huesos se llama osteocitos, como la unidad de las células del tejido sanguíneo se llaman glóbulos rojos, o sea, eritrocitos, leucocitos, etc. En el sistema nervioso, ¿no? Del tejido nervioso, su unidad se llama neurona. Entonces, la neurona es una célula, viendo características, que no se regenera, no se reproduce. Ojo, sabemos científicamente de que no se reproduce. A diferencia de todas las células de nuestro cuerpo, todas las células de nuestro cuerpo se reproducen. Ya sea por mitosis o por meiosis, todas se reproducen. Las neuronas no se reproducen. ¿Ya? Hasta el momento, los conocimientos científicos que tienes es eso, no se reproduce. Lo que sí se sabe el día de hoy es que sí es posible, y está en investigación, de que una célula madre, llamada también totipotencial, puede de alguna manera, entre comillas, ¿no? Regenerar parte de lo que puede ser un tejido nervioso, ¿ya? Está en estudios, ¿ah? Pero por ahí se está avanzando un poquito, ¿no? Hablemos de las células madre. Las células madre de totipotencial tienen la particularidad de donde tú las introduces, por decir, si este es mi hígado, si es que yo coloco esa célula en mi hígado, estas células se transforman en hepatocitos, ¿correcto? Se transforman en hepatocitos y empiezan a reproducirse. Si este tejido es un cartílago, la célula madre la coloco ahí y se convierte en condrocitos y se empieza a reproducir. Si esta célula, este tejido es un hueso, igualmente la célula madre se transforma en osteocito y se empieza a reproducir. Adopta el comportamiento y la fisiología del tejido o de la célula donde tú lo colocas, ¿correcto? Entonces, hay muchos estudios donde, imagínense, el sistema nervioso con ese conocimiento que se tiene, muchísimos científicos se dedican a ver qué es lo que está pasando. Entonces, hay estudios que están aplicando células madre en tejido nervioso para ver qué pasa de alguna u otra manera. Y si no me equivoco, en la película de César, ¿cómo se llama? El planeta de los simios, pero la versión moderna, el inicio de la mamá de César, creo que, claro, la mamá de César está por ahí, ¿no? Hay una investigación para ver lo del Alzheimer, claro, lo del Alzheimer del papá del chico, ¿no? Del abuelo, papá, creo, del Alzheimer, y están haciendo unos estudios y esa sustancia que está preparada especialmente para esto se lo aplican a los simios, porque siempre se practican animales, ¿no? Y la madre no solamente se ve el proceso de ella, sino que a partir de sus hijos empiezan a hablar, ¿no? La consecuencia, como César habla, por ejemplo, es una consecuencia de esa experiencia que aplican a su madre, ¿no? El día de hoy hay experimentos, hay estudios que se están haciendo con respecto a esto. No se tiene nada oficial todavía, pero lo que sí se sabe es que el estudio de la célula madre puede en el futuro traer buenos resultados. Ojalá se espera, sobre todo en el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, el sistema nervioso, como no se regenera, es un sistema que conforme va pasando el tiempo se va a ir deteriorando. Por ejemplo, por ponerte un número. Si nosotros nacemos con 100 neuronas, por ponerte un número, ¿eh? Sabemos que nacemos con miles y millones. Supongamos, nos formamos en el útero de la mamá con 100 neuronas, ¿ya? En el útero estamos 100 neuronas. Listo. Cuando llega el trabajo de parto, en el momento de salir por el canal de parto, hay un traumatismo, de todas maneras, hay una presión, hay hipoxia, no hay oxígeno, y siempre en todo trabajo de parto normal, siempre se mueren neuronas. A veces muchas más que otras. De las 7 quedaron 90, ¿correcto? Ya. Mucho, 95, ya. Cuando eres niñito, te has caído de cabeza varias veces y se te han muerto algunas neuronas, te quedan 85. De repente, cuando tú eres adolescente, empiezas a tomar licor. Espontáneamente no hay problema, pero por ahí como que te gusta, te quedan ¿cuántos? Vamos a decir, te quedan 90 neuronas. Creces adolescente, estás jovencito y por ahí tienes malas compañías, que te llevan por el camino de la drogadicción, que es adicto, y de las 90 que tenías llegas a tener de repente 80. Y así poco a poco va disminuyendo tu cantidad de neuronas porque estas se van deteriorando, se van muriendo, ¿correcto? Entonces, hay que entender de que la cantidad de neuronas que existen en un organismo, en este caso del individuo Homo sapiens, del humano, es una cantidad determinada que lo que va a pasar con el tiempo es que va a ir disminuyendo. Es por eso que muchas veces cuando somos mayores tenemos ciertas, digamos, conductas o ciertos comportamientos que pareciera como que fuera más bebita, ¿no? Se camina un poco más lento, el razonamiento es un poco más lento, algunos perdemos la memoria,
¿no? Algunos más que otros. ¿Por qué? Porque ese sistema nervioso pues tiene células nerviosas envejecidas. Ahora, lo que sí es probable es tratar de conservar dentro de lo que se pueda de repente la fisiología de cada una de ellas. Por eso se dice, ¿no? Cuando son mayores hay que leer bastante, hay que tener muchísima actividad mental. ¿Para qué? Para que esas neuronas sigan trabajando, ¿no? Como si se sigan comportándose como siempre lo han hecho. Eso es en lo que se refiere a la especie humana. Entonces, recordar de que este sistema nervioso llamado también de coordinación tiene una unidad que es la neurona. Pero aquí también otro dato, esa neurona no trabaja sola. Sabemos nosotros que en nuestro cuerpo hay muchísimas neuronas y que entre una y otra, ¿no? Se transfieren mensajes y esa unión entre ellas dos se conoce con el nombre de sinapsis. Y la sinapsis, por si acaso, no solamente es algo así como una descarga eléctrica que viene por acá y se la pasa acá, no, sino que esa aparente descarga eléctrica tiene que ver con unas sustancias que libera ella y las absorbe ella. Entonces, en esa sinapsis hay una transferencia de unas sustancias, ¿no? Que son las que son llamados quimiorreceptores, que son los que van a permitir de que un mensaje de una neurona pueda pasar a la otra. Eso es así en grandes rasgos lo que nosotros sabemos o podríamos saber acerca de lo que es el sistema nervioso. Entonces vamos a dar inicio a nuestro material que tenemos. Hoy día no vamos a hablar específicamente del humano porque cuando hablamos del sistema nervioso en el humano es un tema no solamente hermoso, ¿eh? Que tiene muchísimo conocimiento, tiene muchísimos conceptos, muchísimos nombres. Por ejemplo, lo que está en mi cráneo, ¿qué cosa es? Se llama encéfalo. Y el encéfalo es un grupo de órganos. Está formado por el cerebelo y el bulbo raquídeo. Cada uno de ellos tiene una función específica. Es más, el cerebro por lóbulos. Cada lóbulo tiene una... Aquí está el centro motor para que tú puedas caminar. Una lesión en esta parte donde se astille de repente el cráneo y te lesione la masa encefálica, va a haber zonas de tu cuerpo que tú no vas a poderlas mover. El derrame cerebral, no sé si han escuchado ustedes, ha tenido derrames. ¿En qué parte? Si fue en esta zona, posiblemente no pueda mover parte de su cuerpo. Eso se conoce como lóbulo frontal, que tiene que ver mucho con la conducta, por ejemplo. El de acá es el lóbulo occipital, que tiene que ver mucho con la visión. Entonces, cada parte del cerebro tiene una función específica. Así, igualmente, el cerebelo tiene una función específica. Y le decía, todos ellos, todos los que están dentro de nuestro cráneo, se llama encéfalo, el conjunto. Dice que el encéfalo era tan grande que no alcanzaba a estar en el cráneo, o sea, no alcanzaba a estar aquí en el cráneo. Entonces, ¿qué pasó? Como el cráneo se cerró, parte del encéfalo tuvo que salirse por la médula espinal, por acá atrás, ¿no? Y discurrió por el centro de la columna vertebral. Entonces, por el centro de la columna vertebral pasa un órgano que se llama médula espinal, que no es más que la continuación de lo que tenemos acá adentro. Correcto, es en términos generales. Así que nos vamos a involucrar un poquito más con nuestro tema del día de hoy, para poder trabajar, ¿ya? Chicos, un favor, ¿se escucha mucho la bulla? No puedo, yo no puedo hablar. ¿Se escucha? Contésteme, por favor, ¿se escucha mucho la bulla o no se escucha? Yo no le escucho mucho ¿No la se bulla, escucha profesor. mucho? Ay, No se Profesora, escucha yo mucho. no la escucho la huella. no se escucha Ah, mucho. se escucha más. Acá se escucha Escucha bastante. usted nomás. Ay, ya, gracias. Yo pensé, la bulla es bien fuerte. De allá están haciendo hueco en la pista y en las paredes con esas máquinas porque van a poner gas. Y yo no escucho, pero si ustedes me escuchan, lo importante son ustedes, ¿ya? Entonces vamos a continuar con nuestro material, entonces, ¿ya? Listo. Acá está. Coordinación nerviosa en animales, ¿ya? La coordinación, de qué manera todo el sistema nervioso de los animales se encuentra. Dice así, en este tema, el que vamos a desarrollar ahora, vamos a aprender las diferentes estructuras que captan estímulos en los invertebrados. Porque mire, una cosa es que yo diga cerebro en humanos y yo preguntaría, ¿la cucaracha tiene cerebro? ¿No? O yo digo de repente, el encéfalo, todo lo que está acá, ¿la cucaracha tendrá encéfalo? Mi médula, ¿la cucaracha tendrá médula? Entonces, yo me pongo se supone a cuestionarme, ¿tendrá? ¿Creen ustedes que una cucaracha tendrá médula espinal? ¿O tendrá columna? A ver, empezando, eso sí me contesta. ¿La cucaracha tendrá columna vertebral? ¿Qué dicen? ¿La cucaracha tendrá columna vertebral? Sí. Sí, bien.
Yasmín Grados me dice no. ¿Qué dices, Araceli? ¿Tendrá o no tendrá una columna vertebral la cucaracha? ¿Qué dices? Ailín, no, me dice. Frank Sánchez, ¿tú qué dices? ¿La cucaracha tendrá columna vertebral? Frank, ¿me estás viendo, Frank? Frank. Miss, no tengo. Ah, ya, pero escríbeme, pues, hijo. ¿Tiene o no tiene columna vertebral? ¿Qué dices? No creo, Miss. Mejor, ¿no? Mejor, no aseguro. No asevero. A ver. ¿Dónde estás, Lucas? ¿Dónde estás, Lucas? Alessio, Alessio, Alessio. Alessio, ¿la cucaracha tendrá columna vertebral, hijo? Sí, vamos. Sí. Porque Dígame, si ¿por no qué sería que cree? tipo cosa, ¿no? ¿No? ¿Tú qué? Sería... Sí, dice, sí. Emily, no tiene columna vertebral. Ay, Emily, qué pesimista eres, Emily. Marilyn, perdón, Marilyn, ¿tú qué dices? ¿Tiene o no tiene columna vertebral la cucaracha? No creo. No creo. Bueno, eso está más. Bueno, si estoy segura, digo no. Pero si no estoy seguro, de repente digo no creo, mejor ahí nomás. Hay que entender lo siguiente, hay que unir conceptos previos que podemos tener. ¿Quiénes tenemos columna vertebral? Tenemos columna vertebral porque la columna vertebral forma parte del sistema esquelético o sistema de soporte. Entonces, nosotros tenemos sistema esquelético, tenemos huesos, ¿correcto? La cucaracha tiene huesos. Alguno dice, sí, porque he visto que tiene sus patitas. Tiene patitas articuladas, sí. Pero justamente por eso la cucaracha está dentro del grupo de los invertebrados. Y nosotros estamos dentro del grupo de los vertebrados. Entonces, si la cucarachita es un invertebrado, obviamente no va a tener columna. No va a tener columna vertebral. ¿Ya? ¿Podrá tener médula? No sé, vamos a estudiarlo un poquito. En todo caso, de repente tiene una estructura parecida, pero que tiene otro nombre. De eso se trata nuestra clase. De que los animales, los diferentes animales, van a tener estructuras orgánicas similares, no necesariamente iguales, similares que desarrollan funciones similares. Eso hay que entender. Por ejemplo, nosotros tenemos órganos de los sentidos, perfecto, ¿no? Que están en el olfato, en el gusto, el oído, la vista, ya. Los otros animalitos de repente tienen sentidos también, ¿no? Pueden percibir el exterior, pero a través de otras estructuras. No sé, yo te digo, de repente por las antenitas, ¿no? Son invertebrados. También captan por ahí algunos. Los peces, por ejemplo, ¿no? Dice que los peces tienen una línea sensora. ¿No nos hemos fijado que los peces a su costadito siempre tienen una línea medio oscurita, que es una línea sensora? Aparte de que ellos también se dirigen, ¿no? Por unos componentes que tienen en su cráneo, que siempre orientan hacia las zonas magnéticas de la Tierra. También hay otro dato por ahí. Vamos complementando entonces nuestra información, ¿ya? Dice, el comportamiento animal es muy complejo. Miss, una consulta. ¿Qué es el exoesqueleto? Ah, ya. Qué buena preguntita. Un compañero me pregunta qué cosa es el exoesqueleto. El término exo es por fuera, ¿ya? Nosotros tenemos un endoesqueleto. Nosotros tenemos la estructura ósea, nuestro esqueleto, dentro de nuestro cuerpo. Nosotros no lo vemos. Está dentro de nuestro cuerpo. El exoesqueleto es algo así como un caparazón, una estructura externa que protege y sostiene al cuerpo del individuo. Por ejemplo, la cucaracha, los crustáceos, generalmente los crustáceos, tienen una estructura que está formada media calcárea, por quitina generalmente. Así como los vegetales tienen a la celulosa en las paredes celulares, ellos, los artrópodos, tienen a la quitina, que es una estructura, es un glúcido, pero es un polisacárido, es un glúcido de característica sólida. Entonces, ustedes van a ver que la cucarachita tiene como un caparazón delgadito, el cangrejo es equivalente a lo que tiene el cangrejo, pero es mucho más delgadito, ¿no? A eso se le conoce como exoesqueleto. Algo así como lo que tiene la tortuga, por ejemplo, ¿no? Continuamos entonces. Dice así. El comportamiento animal es muy complejo y depende del funcionamiento coordinado y preciso de muchas células individuales, entre las cuales destacan las neuronas. Cuando dicen coordinado, hay que entender muy bien lo que significa coordinación en el momento que se debe, ¿ya? Las neuronas son células que transmiten información utilizando una combinación de señales eléctricas y químicas. Ya les he hablado que las químicas serían los neurotransmisores.
¿ya? Las neuronas, las células que son las unidades del sistema nervioso, las neuronas, perdón, transportan información rápida y con exactitud para coordinar las acciones y procesos fisiológicos de muchas partes del cuerpo de un animal. Los primeros animales en presentar neuronas son los celenterios. ¿Ah? Lapicero. Conforme los animales evolucionaron, aparecieron los ganglios nerviosos, que son el resultado de la fusión de cuerpos de neuronas. Luego aparecen animales con cerebro, el resultado de la fusión de los ganglios nerviosos. De esta manera, poco a poco, el sistema nervioso fue haciéndose más complejo. Cuando hablan de poco a poco y de la evolución, se refiere a la evolución de los seres vivos, ¿no? En este caso de los animales, si tocamos el caso. En un primer momento algas, luego condriíctees, osteíctees, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Igualmente, los animales invertebrados tienen también todo un proceso. Hay algunos que son más evolucionados y otros menos evolucionados. Al igual que las células, por ejemplo, en su momento. Ya, continuamos entonces. Coordinación nerviosa. La coordinación nerviosa es una serie de eventos internos y externos que realizan los animales, con la finalidad de responder a estímulos ambientales, para lo cual utiliza como base principal el sistema nervioso, cuya unidad es la célula llamada neurona. Esta es la neurona, ¿ya? Esta es una célula como cualquiera de las que conocemos, ¿ah? Yo aquí puedo pegar, por ejemplo, a una célula epitelial y debe ser igual. Tiene las mismas estructuras, tiene lo mismo. Lo que sucede es que las formas son diferentes. Por ejemplo, en esta neurona podemos apreciar nosotros, acá hay un núcleo, mira, acá está el núcleo, ¿correcto? Y miren, esta línea, todo lo que está dibujadito de negro, ya todo lo que, por decir alguna, voy a tratar de... Ya, por ejemplo, yo lo voy a delimitar. Esto que estoy marcando, esta rayita de negro que yo estoy pintando de rojo, que viene por acá y por acá. Y si yo puedo, lo voy a delimitar toda la célula. Uy, me falta ojos, no puedo ver bien. Todo esto, toda la línea negra, formaría parte de lo que es la membrana celular. ¿Ya? Esa es la membrana celular. Lo que sucede es que en este caso, la membrana celular tiene una forma diferente. ¿Ya? La membrana celular tiene, en este caso, una forma estrellada, dice así, ¿no? Forma estrellada. Conocemos células redondas, cuadradas, cilíndricas, ¿no? En este caso es una célula estrellada. Ahí tiene su núcleo, ahí está su citoplasma. Lo de lila, todo lo de lila sería su citoplasma, y las líneas del negro serían, pues, la membrana celular. ¿Ya? Es una forma diferente. Dice, es la unidad estructural del sistema nervioso, tiene las siguientes partes. Miren las partes. El soma, la raíz soma, significa también cuerpo, por si acaso, ¿ya? Cuerpo celular, y del que salen diversas finas prolongaciones de dendritas, ¿ya? El soma, ahí está el soma. Luego dice el axón. ¿Quién es el axón? Acá está. El axón es esto, ¿no es cierto? Y el soma sería todo esto. Ahora, el axón, fibra nerviosa, dice fibras nerviosas, sistemas especializados que conducen señales lejos del cuerpo celular. La transmisión de señales entre neuronas se denomina sinapsis, ya les comenté, para lo cual se utilizan neurotransmisores. Componentes de la coordinación nerviosa. ¿Cuáles son? Los receptores y los centros nerviosos, las terminaciones nerviosas efectoras y los nervios. Esos son los componentes de la coordinación. Son los que van a participar en una coordinación nerviosa. ¿Quiénes son los receptores? A ver, ¿quiénes son los receptores? Son estructuras especializadas en captar los estímulos, ¿no? Y transformarlos en impulsos nerviosos. Se ubican en diversas partes del cuerpo animal y se clasifican según su localización, o sea, según dónde se encuentren, puede ser exterorreceptores, interorreceptores. Según el estímulo que captan, esta es la novedad, esto es lo novedoso. Antes decían vista, oído, ¿no? Ahora se llama esto. Según el estímulo que capta, o sea, qué es lo que ve. Quimioreceptores cuando son sustancias químicas, mecanorreceptores cuando son, en este caso son, digamos, situaciones, ¿qué les puedo decir? Una palabra más sencilla. Los mecanorreceptores tienen que ver con los movimientos, ¿no? Aquí hablan de los movimientos, roces, sonidos, ¿no? Factores externos. Los fotorreceptores tienen que ver con la luz. Los galvanorreceptores
tienen que ver específicamente con lo que es la energía eléctrica, corrientes eléctricas o campos eléctricos. Y los termorreceptores, el prefijo termo significa calor, temperatura, ¿ya? Sensibles a las radiaciones infrarrojas. Luego tenemos el otro ítem que son los centros nerviosos, que es el lugar donde un impulso generado se transforma en impulso respuesta. Para que más o menos lo puedas entender. Supongamos, aquí hay una mesa, ¿ya? Ya hay una mesa y acá está en mi escritorio está mi pulmón, ¿ya? Entonces, lo voy a poner más alto. Y acá no se ve. Supongamos aquí tiene que estar muy alto. Ya, aquí está, es una mesa y aquí está mi plumón. Entonces, yo estoy hablando con ustedes y voy a dibujar una neurona en la pizarra. Ese es mi trabajo ahorita, voy a dibujar una neurona. Entonces, mi cerebro está pensando, sabe que tiene que dibujar una neurona en la pizarra. ¿Con qué lo voy a dibujar? Mi cerebro está pensando. ¿Con qué lo voy a dibujar? Con un plumón. ¿Listo? Con un plumón. Pero yo sigo hablando, sí, chicos, que la neurona, que por aquí. Pero cuando llegue el momento, digo, como les voy a enseñar ahora en la pizarra, inmediatamente, ¿qué cosa voy a hacer? Mi cerebro le ordena a mi mano, a coger el plumón, a dirigirme a la pizarra y a dibujar o a escribir lo que tiene que hacer. ¿Correcto? Ese mecanismo que yo muevo, mi mano estaba acá, muevo mi mano hacia el plumón, agarro el plumón y me voy a la pizarra, es un movimiento consciente, eso es consciente, donde ha habido muchísima actividad de neuronas. ¿Por qué? Porque en primer lugar, mi neurona de mi cabecita empezó a armar lo que voy a dibujar en la pizarra y mi cerebro le ordena a mi mano que se mueva. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo le ordena? Voy a exagerar, sale una neurona de mi cabeza, viene por acá, se llama neurona sensitiva, sale, viaja por mi mano, otra neurona, hace sinapsis con otra neurona, ¿correcto? A mi músculo para contraerlo, y mi músculo se dirige a mi pulmón. Pero mi mensaje sigue llegando, le dice que vaya a la pizarra. Pero para que yo mueva mi mano y mi pulmón, sale otra neurona de mi mano y regresa a mi cerebro. O sea, es un mensaje que sale de mi cerebro, va hacia un órgano y regresa a mi cerebro. O sea, es un mensaje, es como un chasis que va y regresa a través de neuronas, llevando mensajes. Pero esa comunicación, esa trayectoria, lo hace en miles de segundos. De tal manera que yo estoy aquí, tengo el pulmón acá, y simplemente yo termino de hablar, agarro el pulmón y estoy escribiendo. O sea, ustedes lo ven en cuestión de segundos. Pero para que esa actividad que se observa en cuestión de segundos se dé, ha habido toda una transmisión de mensajes. Un mensaje que primero le llegó a mi cerebro, hay que dibujar una neurona, mi cerebro se lo comunica a mi mano para que se mueva, para que agarre el plumón y se vaya a la pizarra a escribir. O sea, hay todo un mensaje eléctrico a nivel de neuronas. Sinapsis, sinapsis, sinapsis. Y eso se hace en milésimas de segundos. Esa comunicación se da en milésimas de segundos. Para todo tipo de actividad. Hablo de algunas de ellas que son conscientes. Por ejemplo, agarrar un lapicero es algo consciente. Si yo agarro mi cinta y quiero romper, es algo consciente. Si yo cojo un pulmón receptor, es consciente. Si yo contesto una llamada, es consciente. ¿Correcto? Pero hay algún tipo de actos que son inconscientes. ¿Qué pasa cuando es inconsciente? Yo les he dicho, es consciente ¿por qué? Porque el mensaje llega a mi cerebro y mi cerebro responde. ¿Correcto? Ya, ese es consciente. Pero hay algunos mensajes que no llegan al cerebro. Por decir, si esto es una cocina, ¿ya? Esta es una cocina, ¿ya? Y yo estoy conversando, haciendo mi clase, y de pronto, sin darme cuenta, apoyo mi mano en la cocina que está ardiendo, así. A rojito vivo está la cocina. Yo pongo mi mano, y mi mano, en cuestiones de milésimas de segundo, inmediatamente retiro la mano, porque me estoy quemando. Ahora, ese mensaje no llega al cerebro. Ese mensaje se queda solamente en la médula. O sea, te quemas, la neurona avisa a la médula y de la médula regresa la respuesta. Son mensajes o comunicaciones, como se dice, tipo reflejo, automático, es automático, no es consciente, es involuntario. De repente, en ese momento que tú sacas la mano de la cocina, no sé, había una olla caliente acá, igual la vas a botar. O sea, tú no pensaste, tú no piensas, no es consciente. Es más, puede ser más trágico, botas la olla caliente y abajo está tu perrito y se quema, por no decir otro ser. Entonces, repito, hay actos que son conscientes cuando llegan hasta tu cerebro y tu cerebro responde, eso es consciente. Pero hay otros actos que son inconscientes, donde no llegan al cerebro, solamente se quedan en la médula espinal.
¿correcto? Hablando de seres, de seres grandes de repente. Chicos, algo está pasando. Teníamos clases hasta las 10, hasta las 12:10, ¿verdad? Estoy hablando sola, creo. Chicos, ¿me están escuchando? A ver. Sí, miss. ¿Saben qué ha Sí, pasado? profesora. ¿Se han dado cuenta de lo que ha pasado? Nos hemos pasado 7 minutos, sí, pero No. pensaba que sí. O sea que mi Zoom no me ha avisado para cortarme y ahorita me está avisando de que en 2 minutos ya empiezo el siguiente bloque. Se supone que a las 12:10 solo se corta, pero como estoy usando mucho Zoom, uso mañana y tarde, me están dando mi yapa, me están dando mi regalito. Vamos a cortar un minutito aunque sea ya y nos incorporamos en el siguiente bloque. ¿Ya, hijos?